Hola, muy buenas, bienvenidos a Sesión de Control, este programa que estrenamos en esta temporada en nuestro canal de Twitch, un programa de algo más de una hora en el que cada semana analizaremos, como siempre, un tema de la actualidad política, como hacíamos en nuestro famoso La Clave, aquellos que ya nos seguís desde nuestro podcast. Y nada, simplemente analizaremos un tema de la actualidad, pero además ya sabéis que lo hemos ido diciendo esta semana en el podcast, desde que acabamos la temporada anterior, que íbamos a tener también otras secciones, un trivial bastante divertido al final de cada una de estas sesiones de control. Ya sabéis, cada jueves vamos a tener este programa y obviamente no voy a estar solo. Me he dejado aquí esta cámara pequeña porque realmente no voy a estar solo en estos directos. Una persona que me va a acompañar varias, pero una la conocéis de sobra si nos seguís en el podcast, y esa persona básicamente es Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas, ¿qué tal, Fran? Pues muy bien, la verdad, encantadísimo de que no solo en el podcast, sino que te hayas animado también a venirte con nosotros a este directo en Twitch. Por supuesto, hombre, por supuesto, la sesión de control, bueno, nervioso, ¿no? Entiendo. Hombre, la verdad que sí, porque fíjate una cosa, llevo como 30 segundos intentando ponerte en cámara, o sea, imagínate, realmente... Estoy en espíritu. Sí, estás en espíritu y la verdad que lo estoy intentando, pero bueno, mientras lo voy intentando, y aunque tampoco no sé si lo voy a conseguir con otra persona que también nos va a acompañar, tanto hoy como el resto de jueves, dejadme primero que lo vaya a intentar, y luego si no funciona, pues la presentamos, y que sea en formato espiritual también como Fran. Alba, muy buenas, Alba Moreno, ¿qué tal, Alba? Hola, ¿qué tal, Adrián? Pues muy Yo bien, perfecta. De estar Sí, aquí. dime. Ya sabes que Simple Política es mi podcast favorito, así que me hace mucha ilusión formar parte de él. Sí. Pues oye, yo encantado de que estés, y la verdad que simplemente viendo cómo me está costando un montón que veros, y hace un momento os estaba viendo a todos, pero no os preocupéis que lo voy a conseguir. Antes, mientras lo sigo intentando, hay que decir que hemos preparado, como hacíamos en La Clave, un tema de la semana. Y realmente un poco podemos tirar el guión, ¿no? O sea, es decir, básicamente yo creo que ahora mismo... No sé qué pensáis, no sé si hacer en plan locura, tipo romper el guión en directo. Sí, ya que soy... Exacto, no sé, ya que soy como ahora mismo, por mucho que lo intente, la única persona a la que estamos viendo en directo, pues yo creo que sería yo el indicado para poder romper el... Rompe los papeles, venga, va. Sí, yo creo que sí, la verdad que de momento, mientras consigo que se os vea estos problemitas, ¿sabéis? Los típicos problemitas técnicos que tal. Oye, pues de verdad que me encantan, porque la primera vez Estamos escondidos detrás de las butacas. ¿Sabéis lo mejor de todo? Que lo que sí que he comprobado, y podéis estar tranquilos, es que se os está escuchando. Eso es lo que más rabia me da, ¿no? Que, bueno, o sea, que me gusta, que se os escuche, pero me da mucha rabia. Bueno, mientras lo consigo, hay que decir que el tema de la semana que nosotros queríamos tratar es un tema muy nuestro, en el sentido de que es un tema que es algo complejo, pero que tratábamos de explicar de alguna manera, y es el MidCat, ese proyecto de gasoducto que debería unir a España con el centro de Europa. Y es que ya hace tiempo que se habla de él, pero con la crisis energética que se nos ha venido encima, pues sobre todo desde la Unión Europea en general, y Alemania y España en particular, han puesto muchos esfuerzos en que esto fuese una realidad para los próximos meses. Eso sí, la noticia ha estado estos días en el no de Francia, esta semana, con Emmanuel Macron a la cabeza de un gobierno que se ha negado con rotundidad porque no considera que sea una solución al problema de abastecimiento que, bueno, pues se nos viene este invierno, que se nos está viniendo ya con los precios que estamos viendo de la energía, y que se nos va a venir en invierno. Como decíamos, obviamente vamos a tocar el tema del Reino Unido y de la muerte de la reina Isabel II. Esto lo haremos más tarde, pero sí que queríamos explicaros de alguna manera, conocer en detalle qué es esto del MidCat, las razones que han llevado tanto a Alemania y a España a impulsarlo, y a Francia a negarse, y sobre todo hablar también de planes B en este sentido. ¿Qué planes B podemos tener y qué planes B podemos esperar de cara a los próximos meses? Lo primero que queríamos hacer, y como digo, para luego en una segunda parte hablar de lo que está pasando estos días en el Reino Unido y lo que ha pasado en las últimas horas en el Reino Unido con la muerte de Isabel II, eso sí, primero hablar del MidCat,
Y como decíamos, hablar un poquito primero de qué es este proyecto, ponernos un poquito al día. Y para eso, Fran, cuéntanos, porque tú nos has preparado un poquito la historia y nos quieres explicar que esto no viene de hace 2 telediarios, sino que realmente el MidCat es algo que se lleva escuchando desde hace años. Sí, correcto. Bueno, para muchas personas, la palabra MidCat, que luego explicaremos, esta unión, ¿no?, de dos conceptos, no lo vamos a decir ahora para que os esperéis para descubrir qué significa MidCat, pero quiero decir con todo esto que hasta hace unas pocas semanas o meses, pues MidCat es un gasoducto que pues dijo que no encontraba atractivo, ¿no?, digamos, ni estratégico dicho proyecto, ¿no?, por lo que se quedaron kilómetros de tubería abandonados, no se hizo nada. Entonces el gasoducto finaliza en Hostalric, que está aquí cerca de Barcelona, y de ahí le quedan unos 225-227 kilómetros hasta llegar a territorio galo, pasando por debajo de los Pirineos. En concreto llegaría hasta la ciudad de Barbaria, que eso está en Occitania, en el sur de Francia, y lo que saldría unos 370 millones de euros de inversión, ¿vale? Lo que luego, para hacer pasar este gasoducto, que es el principal objetivo que ahora está sobre la mesa, por toda Francia y de ahí subir al norte y centro de Europa para suplir la carestía de gas, se requieren unos 3.000 millones de euros más, según el gobierno francés, ¿vale? Digamos que a partir de la negativa, ¿no?, del gobierno galo a tirar adelante en 2011 este proyecto, Enagás comienza a presionar, ¿no?, a hacer campaña, pues, para hacer realidad este proyecto. ¿Qué sucede en 2011? Pues muchos lo habéis pensado. A finales de 2011, PP gana las elecciones, mayoría absoluta, M. Rajoy llega a la Moncloa y la gasística, digamos, española recibe un espaldarazo del gobierno. Es decir, no te preocupes, que con nosotros te vamos a dar apoyo, pues, para que este proyecto, pues, pueda tirar hacia adelante, ¿no? Con estas llegamos a 2015, cuando el gobierno de Mariano Rajoy ya reactiva el proyecto. Importante, con Arias Cañete colocado ya en la Comisión Europea, ¿vale?, el exministro ya en la Comisión Europea. Fue en este momento que comenzó a llamarse MidCat, en referencia, ahora os lo vamos a explicar qué significa, a las dos regiones, Midi y Cataluña, pues, que pretendía unir este gasoducto, ¿no? Por entonces hay que recordar que el ministro de Energía era José Manuel Soria, que decía que el gasoducto estaría listo para 2020. Estamos en el 22 y nanay. Por lo tanto, pasó un año, en el 2016, desde España, pues veían que este proyecto pues que no acababa de convencer a los franceses. Así que digamos que se vienen arriba, ¿no?, y deciden revisar el proyecto para ampliar la red de gasoductos hacia el oeste de ambos países, ¿vale?, hacer ramificaciones. O sea, el proyecto se va de madre. Se hace más ambicioso, un poco con el objetivo de que a Francia pues le acabe de disgustar, ¿no? A todo esto, no estamos hablando, y esto es muy importante, del tema ambiental y de la oposición de ecologistas, ¿no?, y otras asociaciones ciudadanas, esa oposición al MidCat, ¿no?, porque al conocerse detalles del proyecto, digamos que surgió una oposición ciudadana y vecinal en los distintos pueblos y comarcas por donde tenía que pasar el gasoducto, ¿no? En Cataluña especialmente, y vamos a poner un caso, de Castellar del Vallès, que es aquí un municipio aquí cercano a Barcelona, es donde hubo mucha opacidad sobre este proyecto, tal como denunció la oposición municipal. Los ecologistas, por su parte, pues denunciaban pues, que este gasoducto cruzaba zonas de especial interés natural y que los estudios ambientales del proyecto eran deficientes. Hay que decir a todo esto que un gasoducto produce una deforestación importante por allí donde pasa. Por hacer más o menos un símil, 1 metro de diámetro de gasoducto puede provocar la deforestación de 20 metros alrededor. Por lo tanto, estamos hablando
de una infraestructura pues con un cierto impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Pero venga, vamos allá. Abril del 2018, y ya empezamos con las fechas importantes. Ese mes se filtra a la prensa, y si no me equivoco, creo que lo publicó La Marea, un estudio secreto, en principio, bueno, secreto porque no lo publicaron, de la Comisión Europea, en el que se hacía un análisis coste-beneficio del MidCat que ponía en duda su viabilidad. O sea, este informe de la Comisión venía a decir que era caro para lo que se iba a usar. Es decir, es como cuando tú de pequeño ibas con tu madre a comprarte unas bambas y tú querías las Air Max, Michael Jordan, no sé qué, y tu madre te miraba y te decía, Angelico mío, tú no te metes en mates de espaldas, ¿verdad? Pues entonces no te hacen falta estas bambas, ¿no? Pues es un poco lo que sucedió por entonces, ¿no? Y este informe, digamos que ya dio la puntilla y parece que acabó de convencer a Francia de que no era una gran idea, ¿no? Y de ahí que un año después, en enero del 19, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia y la Comisión de Regulación del Energy, que es los reguladores energéticos. Qué buen francés tienes, ¿eh? Correcto. Respectivamente, pues publicaron una declaración conjunta en la que anunciaban su decisión de no aceptar el requerimiento de inversión presentado por Enagás y Teragá. Es decir, estas dos empresas habían pedido este requerimiento de inversión, por lo tanto, estas dos comisiones, estos reguladores dicen que no. Oye, que esto, enterramos este proyecto porque ni les gusta a los franceses, se ha demostrado de que coste-beneficio, esto sale muy caro para lo que va a ser, ¿no? Además, pensad que estamos ya en el 19. Aquel año, Pedro Sánchez ya era presidente. En el 2018 había habido la moción de censura contra Mariano Rajoy, los socialistas habían llegado al poder y digamos que se había dado un cierto giro a esta política energética, ya que digamos que el gobierno no veía con buenos ojos el gas, ¿no? Esto lo hablamos creo que la temporada pasada en La Clave, el tema del mix verde, de las energías verdes, ¿no? De un poco esta polémica que había en la Unión Europea entre Alemania y Francia, el gas, las energías nucleares, pues un poco de alguna manera desde España pues no se veía del todo bien, ¿no? Pues el uso del gas, del todo sostenible, ¿no? Igualmente, y creo que ya os habéis dado cuenta, Francia pues tampoco ha estado muy conforme con este proyecto, ¿vale? Porque la idea de unir Francia y España por un gasoducto, que iría más allá de eso, porque este gasoducto luego daría servicio al resto de Europa, pues ha vuelto a resurgir en este 2022, ¿no? De guerra en Ucrania y crisis energética. Y bueno, hasta aquí este repaso histórico en el que no sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión que haya quedado... Parece un profe. Oye, y luego me llamas a mí, Alba, me llamas profe, pero esto de si habéis tenido alguna duda o algo, esto... Es muy profe, ¿verdad? Es que luego me llamáis a mi profe, pero oye... yo con dudas, bastante, yo soy, se me ha visto en cámara sudando para que la gente pudiese ver a Fran acabar su sección, incorporado así de manera muy cutre. Alba, te prometo que estoy trabajando, como dijo Aznar, estamos trabajando en ello, pero realmente, ¿sabes aquello? O sea, justo antes, hay que decirlo, justo antes de entrar en directo que decíamos, hombre, con lo que ha pasado con la reina Isabel II no nos va a ver nadie, en plan, oye, pues es un buen momento para que pase algo, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Que de repente todas las pruebas que habíamos hecho, que habían salido perfectas, en plan, pues venga, pues que no se vea absolutamente a nadie. No, oye, lo que sí que... una de las cosas que me sorprende es el tema de las vueltas a veces que se le da, y esto la Unión Europea es como un experto, a un mismo proyecto, ¿sabes? O sea, la de vueltas que se le da a un mismo proyecto, en este caso como el MidCat, pero hay un montón de proyectos en Bruselas. Correcto. Que serían el mismo ejemplo, ¿eh? O sea, no, al final es el contexto histórico, ¿no? A ver, ¿quién nos iba a decir en el 2018, 2019, que es cuando los reguladores entierran el proyecto del MidCat, quién iba a decir que 3 años después Putin pues iba a decidir unilateralmente invadir Ucrania, ¿no? Y provocar esta crisis energética, ¿no? Y de alguna manera, pues sí que es cierto que lo que tú dices, hay un montón de proyectos, ¿no? Que tienen una serie de idas y venidas, ¿no? Pero que también tienen mucho que ver con el contexto histórico en los que se producen, ¿no? A ver, al final, en el 2016, 2010, 2011, que es cuando este proyecto empieza a tirar adelante, bueno, pues al final la gente pues piensa, bueno, pues esto es un negociete que quieren hacer estas gasísticas, tal, qué necesidad, si ya cada uno está abastecido, más o menos estaban abastecidos, ¿no? Pero claro, 10 años después la situación cambia del todo
y te ves obligado a replantear la partida. El propio gobierno socialista, que con el gas pues tenía así un poco de una relación un poco tirante, pues ahora está apostando fuerte por este gasoducto, no sé. El contexto hace mucho. De ahí la importancia que siempre hablamos aquí en el podcast de la historia, ¿no? De claro. comprender la historia para un poco entender qué está pasando actualmente. No, y ya no solo conocer la historia, sino el hecho de la posición histórica que luego veremos también de Francia en todo este tema, obviamente Alemania, etcétera, etcétera, que también me parece como bastante interesante. Bueno, soy un crack, ¿eh? O sea, ya estamos todos. Bueno, falta Noelia Casado, que también nos va a acompañar, que la tendremos en unos minutos. O sea, es decir, si tengo que hacer un curso, o sea, voy a hacer un curso de cómo solucionar estos problemas de la manera más cutre, o yo creo que ya cuando tengamos tiempo, os contaré de la manera más cutre que os podáis imaginar ha sido como he solucionado el problema, pero esto yo creo que me lo guardo para hacer un curso, para vender algún curso o algo, ¿El qué? Perdona, que no te he escuchado. Minutos de tensión, A ver, es que volvemos a lo mismo. Seguramente, o sea, a ver, sí que tenemos espectadores, así que un saludo a todos ellos. Ya os digo que nos está viendo gente, pero es verdad que pensábamos, no nos va a ver nadie, vamos a liarla hoy. Pero, sinceramente, soy demasiado perfeccionista como para... No quiero que se líe nunca. Y hoy tampoco quería, ¿no? Pero, oye, de verdad que siempre podremos decir que nos estrenamos pues en un escenario, digámoslo así, histórico, en un día histórico, porque realmente, luego lo comentaremos, después de 7 décadas de reinado ha sido el fallecimiento de Isabel II, así que podemos decir que estamos... a tope en uno de los días históricos, por decirlo así, bueno, yo creo que la historia no solo del Reino Unido, que por cierto luego tenemos que hablar de la Commonwealth y de cómo esto también les afecta, pero bueno, ese es otro tema. Hablábamos de la historia y cuando hablábamos de la historia he dicho, oye, lo que tenemos que comentar también es las diferentes posiciones y sobre todo entender por qué España y Alemania están apretando por un lado, por qué Francia históricamente había dicho que no, se mantiene en el no, y para eso tenemos a la cuarta pata de este directo, que es Noelia Casado. Noelia, muy buenas, ¿qué tal? Nosotros también de que estés y sobre todo porque estaba comentando ahora que precisamente contigo queríamos hablar, queríamos repasar esta cuestión de las diferentes posiciones que se han pues que se han manifestado en estas últimas semanas. Y bueno, pues cuéntanos un poquito sobre los principales países, los protagonistas, que básicamente somos nosotros, Alemania, Francia. Bueno, pues cómo está un poco el tema. Bueno, pues como ya habéis comentado, España recupera hace poco tiempo, hace unas semanas, este proyecto. La ministra Teresa Rivera dice que el proyecto podía estar terminado en 8 o 9 meses, un poco para traerlo a colación en el contexto de crisis energética que bueno, todos los países de Europa están viendo cómo se las apañan este invierno, porque está claro que va a haber un problema para tener calefacción, básicamente, ¿no? Entonces se aprovecha esta percha de emergencia. Después se tiene que aclarar que este sería el tiempo desde que empezasen las obras, que no es que digamos mañana que sí y en 8 meses tengamos el proyecto hecho. Y entonces desde el primer momento, ya desde la Generalitat, empiezan a poner en duda la positividad del gobierno central, porque no confían mucho en que Francia dé su brazo a torcer. Finalmente hemos visto que ha sido así, ¿no? Primero Francia dijo que bueno, que iba a valorar el proyecto a ver qué pasaba, y es en este momento en el que entra en juego Alemania. ¿Qué pasa? Alemania es el país que más dependía de Rusia para obtener gas, y claramente ahora ni queda bonito ni se puede seguir financiando a Putin, ¿no? Entonces Alemania pues es el país que más dificultades está enfrentando para asegurarse el gas de cara al invierno. Entonces, bueno, pues aquí ve una vía y Scholz dice, bueno, voy a hacer un movimiento, me voy a poner en contacto con Pedro Sánchez, voy a apoyar este proyecto. Creo que puede tener futuro no solo para Alemania, sino para todo Centro Europa, que al final pues todos tienen más o menos necesidad del gas ruso, ¿no? Y bueno, pues enfocan un poco el proyecto a que España se convierta en el hub del gas europeo. Se convoca una primera reunión que se va a celebrar en octubre. Ayer o antes de ayer se conoció que se va a celebrar en A Coruña, pero bueno, la verdad que
que no se convocó con mucha urgencia, ¿no? Creo que esto se convocó como a finales de agosto para octubre. Entre medias, Sánchez finalmente se desplazó allí a hablar con Scholz, hicieron una comparecencia en conjunto y se mostraron muy unidos, muy confiados, y sobre todo la baza de España en todo momento ha sido tirar hacia que este proyecto se podía amortizar a largo plazo para usarlo para transportar hidrógeno verde a futuro. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, en concreto la Comisión, Ursula von der Leyen, ya ha dicho en varias ocasiones que es muy interesante el papel de España de cara a esta energía pues de aquí a 10 años, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Básicamente, Francia ve un poco comida su tostada a nivel de liderazgo europeo, y por otro lado es un proyecto que no le interesa. ¿Por qué no le interesa? Primero, no constituye una prioridad para Francia. Francia sabemos que tiene bastante peso de la energía nuclear, y si no tiene más es porque las tiene paradas, pero digamos que Francia tiene ese plan B y en principio no necesita más gas de España. Macron, en su negativa como más rotunda, saca a colación que España y Francia ya tienen 2 gasoductos que no se están utilizando tanto como se podría, y pues que básicamente que no tiene sentido invertir en un proyecto del pasado como es el gas. Entonces, bueno, España se defiende como puede, vuelve a insistir en lo del hidrógeno, dice que ya se está trabajando para transportar más gas por estas vías, pero que sigue sin ser suficiente. También es importante saber que Francia debería destinar muchísimo dinero a reestructurar los gasoductos dentro de su país. Entonces, bueno, pues esto es otra cosa que le hace rechazarlo, ¿no? Me encanta lo de España se defiende como puede. Es un poco, parece la retransmisión de un partido de fútbol. España se está defendiendo como puede. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Totalmente. Hostia, joder, cada vez suena más pesimista el mensaje, ¿eh? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Cada vez suena más pesimista el mensaje. Pero al final no deja de ser, o sea, es que a mí esto que comentas, ¿no? Lo de España se defiende como puede, es como... He entendido el mensaje de que Francia no quiere depender de nosotros y voy a intentar presionar por donde pueda. Pero que realmente España, es que claro, sin Francia, su camino para ofrecer algo al centro de Europa se ve limitado a lo que vamos a comentar ahora contigo, Alba, de, por ejemplo, pasar por Italia, cosas así, pero no sé, Noelia, es decir, me ha encantado esa expresión, la de nos defendemos como podemos. Claro, y precisamente por eso las esperanzas de España eran, por un lado, el poder o el peso que podía jugar Scholz a la hora de convencer al resto de países europeos para que esto fuese un proyecto comunitario. Rivera, en la declaración que hizo justo después del no de Macron, fue insistiendo, esto es un problema de calibre comunitario, se deben aunar fuerzas entre todos, fue un poco el discurso. ¿Qué pasa? El gobierno tenía puesta la mirada en la reunión del Consejo de Energía que va a tener lugar mañana, en la que se van a reunir los ministros de energía de los diferentes países comunitarios, y aunque no está en la hoja de ruta de la reunión, pues se pensaba que iba a estar sobre la mesa ese tema. ¿Qué pasa? Que justo horas después de que Rivera pronunciase estas palabras, ya salió Europa diciendo que no pueden financiar proyectos que tengan por objeto combustibles fósiles, como es el caso del gas, y por otro lado, que si es un problema entre Francia y España, que es un problema entre Francia y España, que se tendrán que poner de acuerdo ellos, que ellos no van a hacer nada, y sobre todo recalco que no lo van a financiar, que es realmente lo que necesitamos, porque si no España tampoco se va a lanzar a la obra. Me encanta la habilidad para no mojarse, ¿eh? Que al final no... Sí, porque es como, ya os apañaréis. Sí, totalmente. Entonces, ya por cerrar un poco el croquis, está el último actor, que es Italia, que no sé si recordáis que en un momento dado Pedro Sánchez, con las primeras negativas de Francia, dice, pues o con vosotros o por Italia, porque se sigue pudiendo hacer por Italia. Sí. Esta opción se quedó un poco en segundo plano porque parecía que era más fácil tirarlo por Francia. En principio la empresa más interesada española y la que llevaría a cabo la obra es Enagás, y es con la que el gobierno está consultando los plazos, etcétera. Y entonces parece que la compañía italiana se ha adelantado y ha tenido una reunión con la Comisión Europea sobre esto. Entonces, yo creo que esto será un tema que se seguirá moviendo. Veremos también cómo influyen las elecciones italianas y si quieren invertir en esto o no. Importantes. Pero claro, el peso de Italia, desde que España le ha dado la espalda a Argelia al cambiar la postura con Marruecos, pues también es muy importante.
Es que claramente Italia se va a convertir en el epicentro. O sea, decíamos España con la crisis del gas, nos vamos a convertir en geopolíticamente, va a crecer el peso de España en Europa. Habrá que verlo, como tú dices, queda abierta la parte de Italia, pero cuéntanos, Alba, cuáles son realmente, como Noelia nos lo introducía con el tema de Italia, cuáles son las alternativas que hay a este MidCat, o como mínimo al MidCat Midi Cataluña, como originalmente nos contaba Fran, ¿no? Es decir, ese MidCat que debía pasar por España y Francia. Ahora, ¿en qué queda todo esto, no? ¿Cuáles serían las alternativas? Sí, bueno, la alternativa, nos morimos todos. Si quieres apago ya o sea, ahora que he conseguido que se vean todas las cámaras, pues claro, Noelia se ha perdido el show en el que este directo ha estado 10 minutos viéndome mi cara y escuchando a Fran y Alba. Pero bueno, más allá de eso, no, oye, danos algo más positivo, porque a ver, vamos a intentar hacer esto, o sea, que sea como ¿sabes? Que la promesa sea que cada semana vamos a intentar darle un toquecito, no sé, un toquecito centennial. Yo no pensaba que el toque centennial era nos vamos a morir todos, Pues lo es. Ah, lo es. Ah, vale. Pues nada. Lo siento a la audiencia porque yo pensaba. De cristal nos llaman. Sí, ya. Venga, pues nada. Bueno, cuéntanos. Bueno, y si no morimos, ¿qué va a pasar? Venga, va. Si no morimos, ¿qué? Bueno, antes de nada, solo me gustaría recalcar que de Rusia dependen del suministro de gas muchos países como Hungría, Eslovaquia, Polonia, Letonia, República Checa y Alemania, como decía Noelia, que al final es uno de los países más afectados. Después hablaremos de eso, y ese miedo a las represalias pues está llevando a los países a tomar pues esas decisiones, ¿no? Medidas para ahorrar la máxima energía posible y para no depender de Rusia estratégicamente. En este sentido, España se ha posicionado, y esto ha sido muy inteligente, como un proveedor clave para el norte de Europa, que han sido los países más afectados por esta crisis. Primero porque tiene una gran capacidad de regasificación, que lo veremos ahora más adelante, y porque el almacenamiento de gas que tiene España está por encima de la media europea. Pero también porque no solo recibe gas de Rusia, que lo recibe, sino porque también recibe de otros países proveedores como Argelia, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Nigeria o Qatar. Entonces, se presentó la alternativa del MidCat, como bien habéis comentado, pero Francia, pues ya sabemos cómo es, entonces se negó, y España propuso el gasoducto submarino que comentaba antes Noelia, entre Barcelona y Livorno, que está en Italia. Es verdad que tenía unos beneficios similares al MidCat, de construirse, empezaría a funcionar en 2028, entonces es como algo más a largo plazo, y se trataría de un conducto de 700 kilómetros que transportaría 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Esto significa que España triplicaría su capacidad de exportación actual. Tendría un coste bastante elevado, sería de 1.500 millones de euros, que como bien ha comentado Noelia, estarían a cargo de Enagás y de la compañía italiana, pero aún se está evaluando la viabilidad técnica, y es más difícil, obviamente, porque sería debajo del mar, básicamente. Entonces, claro, sería muchísimo más difícil que el MidCat. ¿Cuáles serían las consecuencias cuáles van a ser las consecuencias de que el MidCat no se construya? Pues las reservas ahora mismo de España están en torno al 72%, más o menos, de su capacidad. Y como decíamos, España es el país europeo con mayor capacidad de almacenamiento. Ahora mismo existen 3 depósitos subterráneos que están operativos, y luego otras 7 plantas, contando con la última de Musel, en superficie de gas natural licuado, lo que supone un tercio de la capacidad de gas natural licuado de Europa. Y como decía antes, España sí que recibe suministro de Rusia, pero un 7%. Y para que nos hagamos una idea, de Argelia, por ejemplo, recibe casi el 25% a través de un gasoducto, y de Estados Unidos el 35% de gas natural licuado, que luego vuelve a su estado gaseoso en las plantas de gasificación. No me voy a poner a hablar de esto porque yo no tengo idea de gases, además, pero para que nos vaya... Demasiado tecnicismo. Claro, sí, por eso, que nos vaya sonando simplemente los conceptos, porque yo creo que vamos a tener para rato.
de gas natural licuado, de gas natural y Winter is coming, creo que es el momento más apropiado y además creo que los rusos, no sé si habéis visto esa campaña de publicidad, ese vídeo de amenazando a toda Europa. Además es un vídeo como apocalíptico con una Europa congelada. Winter is coming. Y creo que literalmente no será, también creo que no será la última vez que en uno de estos directos hablemos de, bueno, de lo que estás contando, del gas, de la situación que en principio, a priori, en España nos debería afectar menos, pero que bueno, que cualquiera que hayamos recibido una factura de la luz en los últimos meses, dado cuenta, sí, que sí. ¿Sabes? Iba a decir que Es que a mí me recuerda, perdón Alba, pero es que a mí me recuerda, vale, y aquí vamos a ir de viejuno, supongo que aquí Fran me apoyará, la revista El Jueves cuando salía, cuando José María Aznar estaba gobernando, que decía España va bien y el extranjero no veas. Es decir, bueno, pues aquí es más o menos lo mismo. Si nosotros estamos con la excepcionalidad ibérica y tal, y dices, pues ¿cómo deben estar fuera con el tema de la luz? Bueno, yo me muero, me muero con lo friolera que soy. Bueno, se hablaba de duchas frías también. Esto, bueno, no sé si fue una cosa muy alarmista, pero en su día en Alemania, duchas frías, ojo con todo esto. Bueno, tuvo que salir el otro día al paso Pedro Sánchez en el Senado diciendo, oye, que no va a haber racionamiento, que no va a haber cortes de gas o no sé qué. Claro, al final la gente, quieras que no, se alarma, o sea... Hombre, pero yo creo que porque tampoco es una locura. O sea, Scholz ya está preparando su siguiente paquete de medidas, España también, claro. Pero el de Alemania valora realmente hacer cortes de suministro en hogares o restringir el uso, y no es nada alocado. Y además a mí me llama mucho la atención que Rivera en los últimos días no solo habla de este invierno inmediato, sino del invierno que viene. En plan, no se sabe cuándo va a acabar la guerra. No, exacto. Durante este verano se ha podido hacer acopio para este invierno, como decía Alba, pero ¿cuál va a ser la situación en junio que viene? ¿De dónde se va a poder sacar este gas? No, y además que también hay que ver también la facilidad con la que esta misma factura de luz con la que hacemos medio broma es la mejor medida anticonsumo, porque es recibir esa factura y decir, pues mira, voy a pagar el aire acondicionado porque me he acojonado un poco de la factura, ¿no? Pues es un poco la principal medida, pero bueno, cuéntanos un poquito más sobre estas consecuencias, Alba. Sí, bueno, o sea, al final no es que nos vayamos a quedar sin gas en España, porque sí que es verdad que podrían sustituirse por gas que provenga de otros países proveedores, pero como decíamos, como comentábamos, sí que va a haber una subida de precios pues bastante elevada. De hecho, perdón, voy a quitar esto para que no moleste más. ¿Qué te está molestando? O sea, peor que lo que he hecho yo al principio que no se te veía, no puede ser. No, es que el pitido del WhatsApp es que ya se podía quitar. Ah, amiga, hay que tener móviles en silencio, hay que tener todo eso. Perdón, vale, perdón, sí, bueno, que no me distraiga, no sé quién me está hablando, pero no le voy a contestar. Nada, decía que el precio sí que va a subir, porque se ve afectado obviamente pues por los precios internacionales que ahora están en niveles máximos. Por ejemplo, si hay un corte parcial de suministro, habría un impacto del 1,8% en el PIB y una subida de precios del 1,2%. O sea que son niveles que son bastante considerables. Sí. Pero es que encima los precios de los contratos de gas a largo plazo están ahora mismo por encima de los 170 euros el megavatio hora hasta principios de 2023. O sea, eso es un precio bastante elevado, pero es que a esto encima se le ha sumado que hay una avería en un gasoducto de Estados Unidos de gas. Lo que nos faltaba. Pensaba que era la rusa y digo, sí, avería. Sí, no, claro. La de Nord Stream ya está, ya se han quitado las caretas. O sea, que yo era en plan. Además, es que es como. Te voy a quitar el gas hasta que quites las sanciones. Y luego, por otro lado, es no, pero las sanciones no nos están haciendo daño. Entonces, pues danos el gas. O sea, que en Estados Unidos también problemas. Sí, problemas. Y bueno, y Argelia, lo que ha comentado Noelia, que bueno, pues al final se están aprovechando de la situación de que los precios están súper al alza y de la situación diplomática que tenemos ahora mismo. Sí, no, a ver, esto en la época álgida del procés aquí en Cataluña llamábamos, Fran, ¿tú te acordás? Jugada mestra a cada cosa que hacía el independentismo, la jugada maestra. Yo creo que aquí Pedro Sánchez con Algeria, yo creo que en todo su mandato desde 2018 es la jugada maestra por antonomasia, yo creo. Sí, hombre, claro, a ver,
yo creo que ha puesto en una balanza gas en Argelia o controlar la frontera sur con Marruecos. Yo creo que ha visto, la razón que sea, los informes, tendrá más información que nosotros seguramente, pero ha contemplado pues que era más importante cerrar el frente marroquí que no el argelino. Sí. Bueno, pero sí, pero todo tiene sus consecuencias, claro. No, claro, al final todo tiene sus consecuencias. Claro. Oye, hablando de consecuencias y por terminar este tema, Alba, nosotros parece que estamos medianamente a salvo, aunque no del todo. Pero el principal país de la Unión Europea, el principal país europeo, Alemania, está seriamente amenazado de cara a este Winter is Coming. ¿Qué pasa si Alemania se queda sin gas? Pues es que, como comentabas, Alemania depende, o sea, su economía depende de los hidrocarburos rusos, entonces esto podría afectar y va a afectar a algunas de sus industrias y esto frenaría bastante la economía. Esto obviamente también afecta a España porque después de Francia, Alemania es el principal socio comercial de España, o sea, al final importamos automóviles, alimentos. Los alemanes son uno de los principales, una de las principales fuentes de ingresos del turismo en España, que ya los vemos todos los veranos en Fuengirola. Entonces, pues nos va a afectar bastante. Sí. Bueno, sí, al final es lo que estamos diciendo. Esto al final nos va a afectar. El proyecto del MidCat, lo hemos comentado, ha luchado mucho Pedro Sánchez, el gobierno, por que saliese adelante precisamente por dos cuestiones. Porque nos haría sufrir menos, como estábamos diciendo, y sobre todo porque nos posicionaría geopolíticamente de cara a este Winter is Coming. Y al final, si Alemania se queda sin gas, todos vamos a sufrir. Si Alemania estornuda, toda Europa tiembla y toda Europa lo pasa mal. Esto es un poquito lo que queríamos explicaros sobre el MidCat, sobre esto que hemos visto en las últimas semanas y que ha marcado también un poco la agenda de los medios de comunicación, especialmente la política internacional en las últimas semanas. Este conflicto, vamos a llamarlo así, diplomático, vamos a llamarlo también así, entre España, Alemania y Francia, y sobre todo con esta posición de la Unión Europea que es, allá se apañen ellos. Esto es una affair entre diferentes países y realmente veremos a ver cómo evoluciona y obviamente lo comentaremos tanto en el podcast como en los directos. Pero además de encargarnos del tema de la semana, que siempre traeremos un tema de la semana, os dijimos ya en el podcast, os hemos dicho al inicio que traeremos unas secciones, que cada uno de vosotros, en este caso Alba, Fran, Noelia, os habéis preparado unas secciones que vamos a tener cada semana. Y quizá me gustaría empezar por la sección más relacionada con la actualidad. Y es que, Alba, cuéntanos, porque tú te vas a encargar cada semana de traernos el dramita de la semana, el drama de la semana. Y yo creo que además, como casi nos está anunciando nuestro nuevo seguidor, nuestro Uruguay Hackett, que bueno, pues que manda este mensaje, descanse en paz la reina Isabel II, pues yo creo que nos vamos a trasladar al Reino Unido para hablar de el dramita, o vamos a poner un poco más serios, el drama de la semana. Porque en el Reino Unido, además, ya antes de los sucesos de este jueves, digamos que ya era protagonista un poquito en cuanto a drama. Totalmente. Bueno, he tenido que cambiar mi sección, más o menos. Yo he dicho que vamos a romper el guión, yo ya lo he dicho. Claro, sí, o sea, ha sido como reenfocarla un poco, porque sí que iba muy enfocada al Reino Unido, la salida de Boris Johnson y la entrada de Liz Truss, pero bueno, esta es la vida real, somos periodistas, es lo que toca, y yo estoy hoy llorando, porque yo soy muy pro Reina Isabel, me he puesto de negro, de luto. Has hecho como los de la BBC, has hecho como el protocolo, como el puente de Londres ha caído, has hecho tú el protocolo de puente de Londres ha caído. Oye, y si no me falla la cámara HD de Noelia, creo que también ¿Pero tú ya venías así o ha sido un cambio ahí en el armario rápido? A ver, eso iba a decir, que yo vista de negro no es una novedad. Vale. Vale. No se lo puede dedicar a la reina, lo siento. Vale, bueno. No sé, yo creo que el más alegre, digámoslo así, que viene vestido es Fran, no sé, un poco ese azul. Bueno, si habéis seguido los episodios de historia en los que tratamos estos enfrentamientos entre Reino Unido y España, pues bueno, es broma. Madre, pero podríamos hacer como un episodio de 5 horas, con todo lo que nos has contado entre... Sí, ahora hablamos de un conflicto España-Francia, digámoslo así, de que España y Francia no se llevan muy bien, pero España y Reino Unido, atendiendo un poco a los episodios de historia de, bueno, tuyos, Fran, también tela, ¿no? Es como...
Sí, no sé, las han tenido. me recuerda al meme ese de Willy, el conserje de los Simpsons, cuando dice malditos escoceses y los ingleses, Antes malditos Escocia. escoceses y escoceses, ¿no? España está enfrentada con toda Europa y no lo sabíamos, ¿no? Sí, tenemos rivalidad con digamos toda que Europa. Esto hace 200 o 300 años, pues tampoco hubiera sido una mala noticia. Ah, bueno, España. eso. Pero bueno, más cuéntanos, allá de Alba, la- el pues, dramita. El dramita. Sí, el dramita, Alba. Sí, es un drama. Bueno, es que esta mañana yo estaba trabajando y de repente entro a Twitter por casualidad y veo que todo el mundo está deeply concerned por lo de la reina y yo Sí. digo, que me he perdido aquí. Sí. Pero bueno, estaban todos muy preocupados y desde hace algunas horas no se habla de otra cosa hasta que 20 minutos antes de empezar este directo han comunicado lo que ya todos nos temíamos, y es que la reina Isabel II ha fallecido. Ujú. Y nada, es que estoy muy triste, Entonces tú, a lo mejor eres tú Uruguay Hackett que nos ha dejado ese mensaje de descanse en paz, Sí. la reina Isabel II. Hombre, son 7 décadas de reinado, no es por un año, no es el reinado más largo, que por cierto, Fran, deberíamos ya estar haciendo un episodio sobre eso, sobre los reinados más largos, no nos ha dado tiempo a hacerlo, pero lo haremos. Lo apuntamos. Dime, Fran. Lo apuntamos. Lo apuntamos, por supuesto. No, lo digo porque por justificar un poco esa tristeza, ese negro en el vestido de Alba. Sí, a ver, es una noticia. Es esas noticias, como pasa con, bueno, pues con personajes públicos de una edad avanzada, que dices, bueno, pues algún día sabes que va a llegar. Pero bueno, que no te nunca esperas. piensas que va a llegar el día. Correcto. Y es que nosotros, como ya estamos acostumbrados a vivir tantos momentos históricos, por favor, paremos ya, porque no podemos gestionar tanto. Ay, la generación de cristal otra vez, ¿no? Ya está bien, ¿no? Pero es que al final es un momento clave para la historia de Reino Unido, pero también mundial, porque la reina tenía una popularidad increíble en todo el mundo, pero es que encima Reino Unido, hace unos días despidió a Boris Johnson y se invistió a la nueva primera ministra Liz Truss, en el que ha sido su último evento público. Es que es muy fuerte, porque hace 2 días la vimos dándole la mano a la primera ministra y hoy, pues, desgraciadamente ya no está entre nosotros. Además, hay una cuenta de Twitter e Instagram que supongo que la seguís, que es DGMeme, la Dirección General de Memes de la Unión Europea, que hoy hacía un meme con Liz Truss y decía Liz Truss, que me van a volver a ascender. Cuando justo aprovechando la desgracia. Claro, es que imagínate ser ella en su primera semana de mandato y tener que dar un discurso. El discurso probablemente más importante de la historia de Reino Unido reciente, y de su propio mandato, ¿no? O sea, sí. Yo creo que ahora mismo ha sido, hace unos minutos, la cara del principal presentador de la BBC anunciando esto, pero el siguiente gran discurso va a ser el de Liz Truss, en este caso, como primera ministra, su primer toma de contacto con los británicos. No sé esto si va a ser algo positivo o no. Ya sabéis que en comunicación política esto al final se acaba analizando y todo esto tiene muchos enfoques, pero realmente va a ser interesante, porque al final también hay que decir, más allá del fallecimiento de la reina Isabel II, que en este caso tu dramita de la semana ya estaba enfocado en lo que estaba pasando en el Reino Unido. Sí, justo. O sea, no era un dramita como tal, porque Boris Johnson ha salido y parece que no le afecta demasiado. Pero sí que es verdad que esta nueva etapa de Reino Unido va a ser como todavía más fuerte, porque al final la reina es una figura clave para la cohesión de Reino Unido y de toda la Commonwealth. Sí. Entonces, Sí. ¿qué va a pasar ahora? Porque sí que es verdad que yo creo que al final toda esa popularidad y ese carisma de la reina Isabel es lo que ha cohesionado y ha mantenido unido a toda la Commonwealth y a estos dominios antiguos británicos. Pero ¿qué va a pasar ahora, no? Porque, por ejemplo, pues algunos países ya habían mostrado su interés en ser república. Pienso en Australia, sobre todo. Australia es uno de los que más socialmente era casi que Isabel II sostenía un poco la tradición. Justo. Sí,
De hecho, es la jefa de Estado de 15 países, si no me equivoco. Correcto. Sí. Es que, ojo, que es importante, sí. Por eso que al final yo creo que va a tener un impacto muy grande también en el orden mundial de ahora. ¿Qué va a pasar ahora, no? Sí. La verdad que interesante porque no es que no es una anécdota, a ver, un fallecimiento, quiero decir, una anécdota que no tenga trascendencia política. La puede tener cierta trascendencia política, también interna a nivel del Reino Unido, porque, bueno, la típica broma de que si Carlos no iba a gobernar, bueno, vale, ahora Carlos va a ser, Carlos de Inglaterra va a ser el nuevo rey. Aceptación social de Carlos, ya no digo lo de Australia, Reino Unido. ¿Qué va a pasar en Reino Unido con el nuevo monarca, con la monarquía, con la figura de la monarquía? Y con la reina consorte. Porque con el tema de Lady Di había mucha polémica Camila. con Camila. Claro. Sí. Bueno, un par de temporadas más de The Crown, también te digo, ¿eh? The Crown, sí. Mira, los guionistas de The Crown se están aplaudiendo. frotando las manos. Sí, un par de temporadas más de The Crown, seguro. Sí, pero bueno, quería matizar una cosa, porque he estado leyendo muchas cosas y mucha gente decía que como la reina se ha muerto en Escocia, Carlos no iba a ser nombrado rey hasta que llegara a Londres por la operación Unicornio, que sí, antes de concepto. Correcto. Lo cierto es que Carlos, en el momento en el que la reina se ha muerto, ya es rey, y hay una regla del derecho tradicional que así lo establece, que es Rex Nunquam Moritur, perdón. No, espérate, que Fran sabe francés y ella sabe latín. Espérate, ojo. Un año de latín. Madre mía, qué nivel. Quiere decir que el rey nunca muere, ¿no? Pero correcto, que el soberano, el rey, debe morir porque todos morimos, pero que el gobierno debe continuar. En este sentido, sí que es verdad que Carlos ya es rey, pero se nombrará cuando la reina esté en Londres. Correcto, sí, porque hay que decir también para, por ejemplo, Gustavo, que nos escribe en el chat y pregunta que si la reina Isabel murió. Pues sí, hay que recapitular, hacemos como estos directos a veces, que hay que recapitular. Sí, hace, bueno, pues ahora hará como una hora más o menos que se ha hecho oficial o que los medios de comunicación han dado la noticia oficial de que la reina Isabel II de Inglaterra, después de 7 décadas en el trono, ha fallecido. Y ahora estábamos comentando contigo, Alba, pues eso, que es como el dramita de la semana en esta... Hemos empezado mal esta sección del dramita con un drama real. Un drama profundo. Real y nunca mejor dicho lo de real. Nunca mejor dicho lo de real. Y que será interesante también ver en los próximos días pues cómo funciona esta operación Unicornio, en la cual la reina ha fallecido en Escocia, tendrá que llegar hasta Inglaterra, en este caso hasta Londres, para esa otra operación, la del puente de Londres, en la cual veremos que, por cierto, he estado leyendo que todo lo que involucra el funeral, todo eso, son cientos de millones de libras, cuando no miles de millones. Y esto me ha hecho recordar que hace nada estaba preparando un episodio para el podcast, que podréis escuchar en los próximos días, sobre cuánto costaría en el Reino Unido ponerse a conducir por la derecha. Sé que es un tema totalmente absurdo comparado con este, pero se ve que también costaría miles de millones de libras. Ponerse a conducir ahora, el Reino Unido, pasarse a conducir por la derecha, que parece una tontería, es coger el coche y pasarlo a la derecha. Harían un favor a todos, ¿eh? Vale, pues y estos miles de millones no son de cambiar el volante de lado, ¿vale? No son, sino las señales, ¿vale? Cambiar las señales. Y hay un montón de cosas que tendría que cambiar, que os recomiendo el episodio que creo que saldrá la semana que viene. Un pastizal, y me lo ha recordado también el hecho de que el funeral, que por cierto, los actos y demás son 12-14 días. Entre otras cosas, implican que la BBC se compromete a no emitir nada de comedia en todos estos días. Entre otras anécdotas de esta operación Puente de Londres. Además, a mí me ha llamado mucho la atención, que lo he leído por ahí, que llevan como 22 años ensayando el funeral. O sea, cada medio año. Cada medio año. Ana Bosch lo ha dicho hoy, sí. Sí, no, a ver, y que bueno, y el obituario de la reina, esto lo comentábamos también fuera del directo, el obituario de la reina Isabel II en medios de comunicación de todo el mundo, yo creo que lleva escrito hace, hombre, no te diré 20 años.
Pero hace 10 años ese obituario ya está hecho. Y hay otra anécdota también que comentaban en la CNN en directo hace 1 hora y media, 2 horas, que comentaban ellos que tanto desde el gobierno de los Estados Unidos como los medios de comunicación americanos, cada vez que había como un susto por parte de la reina Isabel II, un mal resfriado, alguna cosa que pudiese poner en peligro su salud, lo que se hacía desde Buckingham Palace era enviar como una nota, por decirlo así, al gobierno, a los medios, de decir, tranquilos. Y que hoy esa nota no ha llegado, y que ha sido lo que ha confirmado que aquí estaba un poco pasando algo grave, y que por eso los medios han empezado a sospechar de que realmente, si no había desde Buckingham un mensaje de tranquilos todos, que era realmente lo que había, bueno, pues hecho sospechar a los medios que esta vez iba en serio, por decirlo así, que al final, pues bueno, pues ha traducido lo que decimos en hace unos minutos, unas horas, el fallecimiento de la reina Isabel II, que es nuestro drama de la semana, y que esperemos, obviamente, Alba, que la semana que viene nos traigas un dramita un poquito más ligero, un poquito... oye, no descarto que sea sobre Carlos de Inglaterra, pero que sea un poquito... Bueno, aquí... a mí todo lo que tenga que ver con casas reales. Exacto. Oye, pues nada, sí. O sea, que tú eres de las... ¿Vosotros veíais The Crown? O sea, antes de lo que ha pasado eras de... ¿No? No, a mí me encanta Meghan y Harry. Vale. Vale, bueno, también apuntada a Docuteca. Voy a hacer Docuteca también con esto. Oye, voy a tener que cambiar la Docuteca la semana que viene. Ya sabéis, los jueves el podcast que va de Docuteca lo voy a dedicar a The Crown o algo parecido. Pero además hay nueva temporada, si no me equivoco. No sé cuándo se estrena, pero sé que hay nueva temporada. Otras 3 o 4. Sí, bueno, todas las que hagan falta. Bueno, pasamos del drama de la semana a otra cuestión también que tiene que ver medianamente con, bueno, pues incluso con el Reino Unido, y en este caso es, Fran, tu sección, que es Lo que el taquígrafo no oye. Me encanta este nombre, que nos recuerda un poco también a tu sección de historia, no será puramente histórica, pero bueno, cuéntanos un poquito, a ver, ¿de qué va esto? Bueno, lo que el taquígrafo no oye, que recuerda, seguro esto Adrián lo conocerá, el día después, lo que el árbitro no ve. Lo que el ojo no ve, era lo que el ojo no ve, que era cuando enfocaban a la grada, un tío que se pasaba todo el partido pues con el dedo en la nariz o algo así, sí, y lo sacaban, sí. Él era lo conojo, pero pues un poco en homenaje a aquella gran sección, pues que ya, madre mía, somos mayores, a 20 y pico de años ya de aquello. Madre mía. A ver, por favor, o sea, madre mía. Joder. Madre mía, bueno, vamos a la sección. Mira, en esta primera sección... Vamos, por favor. Lo que el taquígrafo no oye. Vamos a viajar al sur de España, pero para hablar un poco también del Reino Unido. Y ya creo que dando estas pistas ya sabréis de qué vamos a hablar hoy, es de Gibraltar, ¿no? Vamos a recoger una historia trágica, ¿no?, que ha sucedido en las últimas semanas y desesperante, ¿no? Seguramente estéis pendientes del incidente del carguero OS-35, pues que ha provocado una fuga de combustible en aguas del estrecho, ¿no? Bien, pues traemos este tema hoy aquí porque, más allá del triste hecho que supone un nuevo vertido en nuestras costas, pues el accidente ha vuelto a poner de manifiesto estas rencillas que hay entre España y el Reino Unido sobre esta pequeña porción del terreno que es el Peñón de Gibraltar, ¿no? Gibraltar. Oye, por cierto, que hoy he leído también un meme sobre que es el momento para recuperar Gibraltar, para que Argentina recupere las Malvinas, que España recupere Gibraltar, en plan, confusión total, ¿sabes? Ataque de confusión. El portero está en el suelo, ¿no? Exacto, el portero está lesionado, hay que chutar a puerta. Hostia, oye, qué cruel, humor negro, no. Humor negro, sí. Bueno, para los que no sepáis de qué estoy hablando, seguramente lo habéis escuchado, la noche del 29 de agosto tuvo lugar un accidente entre dos buques delante del puerto de Gibraltar. Y ante el peligro de fuga de combustible, las autoridades gibraltareñas pues decidieron llevar el buque accidentado al otro lado del Peñón, a unos 2 kilómetros de distancia, para embarrancarlo pues a unos 500-700 metros de la llamada Bahía de los Catalanes, que también tiene WhatsApp. Ah, mira, bien, tenemos una bahía, bueno, bien, perfecto. Bahía de los Catalanes, que explicamos aquí por qué se llama Bahía de los Catalanes. Correcto, pero... Porque fue donde desembarcó un destacamento de catalanes, un ejército catalán, que ayudó a tomar el Peñón de Gibraltar pues para los aliados ingleses y holandeses durante la Guerra de Sucesión. De ahí, pues, a la Bahía de los Catalanes. Bueno. La cuestión es que como hemos dicho, desde el día 1 este barco pues empezó a echar combustible
y ya se empiezan a detectar fugas de fuel oil pesado y ya pues se desata la alarma entre las autoridades españolas porque este vertido amenaza una zona de especial relevancia natural. La cuestión es que desde ese momento diversos alcaldes de la zona, ¿no?, que dependen mucho económicamente de Gibraltar, ¿no?, pero que ven con preocupación esta situación, pues comienzan a criticar a las autoridades del Peñón porque dicen, según ellos, no están dando toda la información o no están siendo todo lo transparentes que podrían ser, ¿no? Además, pues comienzan a preguntarse por qué las autoridades gibraltareños movieron el barco hacia la bahía de los catalanes, muy cerca de la línea de la Concepción. Sí, siempre van en contra de los catalanes, ¿te has fijado? Siempre nos lo traen lo peor, ¿eh? ¿Has visto? Es que es una cosa, hasta los gibraltareños, ¿eh? Los gibraltareños, ¿eh? Que no la cuestión es, si tenéis un mapa mental de Gibraltar, el accidente tiene lugar en lo que es delante del puerto, y lo que han hecho es llevarlo al otro lado, al este, ¿no?, para darle la vuelta, embarrancarlo en el otro lado del Peñón, ¿vale? Muy cerca, como hemos dicho, de la línea de la costa de la línea de Concepción. Entonces, desde el municipio gaditano han criticado a Gibraltar que, según ellos pues se habría quitado el marrón de encima para que el vertido no tuviera lugar en aguas de su puerto, ¿no? Estamos con la polémica de que, un poco como con el Prestige, que se criticó que el barco se había paseado por la costa y eso hizo que contaminara más. Bueno, pues un poco en esta línea, ¿no? Sí. Hay que decir, no obstante, que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, aseguró hace muy pocos días que no se había trasladado el barco a donde está ahora por una decisión política, sino más bien por cuestiones técnicas. Picardo informó que el capitán, que supuestamente es el único detenido que ha habido hasta el momento, desobedeció las órdenes de la capitanía gibraltareña, ¿vale? Y según las autoridades portuarias de Gibraltar, el buque ya salía hacia la zona donde está ahora y que haberle traído de vuelta al puerto pues hubiera supuesto un riesgo para la vida de los tripulantes y la seguridad y de provocar un vertido mayor en aguas del estrecho. O sea, que hubiera sido peor, ¿no? Sí, peor el remedio que la enfermedad. ¿No? Pero bueno, sea como sea, y pese a que en los últimos días el gobierno de Gibraltar pues se ha abierto a colaborar con España, que de hecho España tiene allí 2 personas de salvamento marítimo que, según critica el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se enteran más de lo que pasa por la prensa que por lo que les dicen allí. Pero bueno, perfecto. Sí, tenemos a dos hombres ahí encima del buque, ¿no?, cerquita, pues ahí siguiendo pues cómo va todo el tema, ¿no? Sí. Pues más allá de esto, el tema de la soberanía de las aguas ha vuelto a estar sobre la mesa. Porque os preguntaréis, ¿este buque está en aguas de Gibraltar ahora mismo? ¿No? Porque... ¿Y qué son aguas de Gibraltar? ¿No? Volvemos un poco a imaginar el mapa de Gibraltar, ¿no?, esta pequeña lengua de tierra que se mete en el estrecho, ¿no? Claro. El buque, digamos que está a unos 700 metros al este, en una zona que, pese a la cercanía con tierra, pues en principio no son aguas británicas. Claro. Esto según el Tratado de Utrecht, el que puso fin a la Guerra de Sucesión, firmado en 1713, entre las potencias europeas, pues que luchaban en España para imponer el rey de los Austrias. Y al final ganaron los Borbones, que eran los que iban con Francia y con una parte de Castilla, ¿no? Entonces, cuando las potencias extranjeras se retiran, firman el Tratado de Utrecht y Inglaterra, como bien sabes, Adrián, se lleva a Menorca y Gibraltar, ¿vale? Sí. Yo vivía en Menorca cuando celebraron como el 200 aniversario de haber sido otra vez españoles y tal, que no sé si estaban muy contentos, allí los menorquines. A ver si hay algún menorquín que nos escuche. No sé, con el cambio no sé si estaban muy contentos, Pues bien, en este Tratado de Utrecht, Inglaterra aceptó la paz y que fueron Borbón, en este caso Felipe d'Anjou, el futuro Felipe V, a cambio de quedarse, como hemos dicho, con Gibraltar y Menorca, que había conseguido, como también hemos dicho antes, conquistar durante la guerra. Menorca, tú lo has dicho, Adrián, volvió a manos españolas, pero Gibraltar no. Exacto. Ahora bien, según este Tratado de Utrecht, a Inglaterra solo le pertenece el castillo, la ciudad y las aguas del puerto, las cuales, pues premio, están en el oeste. O sea, al otro lado. Al otro lado, donde hubo el accidente y donde lo sacaron. ¿Vale? Estas aguas, tal como reconoció, o sea, las aguas donde está ahora, tal como reconoció el andaluce, el alcalde de Algeciras, están en litigio, aunque el almirantazgo británico las reconozca como suyas en sus cartas marítimas, en base a una antigua ley, que esto hemos hablado alguna vez, que marca que toda agua es soberana hasta donde alcanza una bala de cañón lanzada desde tierra. Es decir, tú te pones un cañón en la costa, pegas un balazo y donde llegue la bala, esos son tus aguas. Yo las mediría así, yo las seguiría midiendo así. Bueno, pero claro, ahora hay misiles. Claro, con esa regla de 3, envías un misil al otro continente, todo esto es mío. Hombre, pues te llega a Casablanca. Como tengas que tirar un misil para resolver el conflicto, le pegas a Marruecos. A no ser que se encasquille. Ah, claro, que no salga y, hostia, entonces... Bueno, ya para acabar, hay que recordar también, de hecho, que hace pocos años,
es una cosa que va saliendo, ¿no? Pero una pelea entre España y el Reino Unido y las autoridades de Gibraltar en relación al traslado de material de construcción a la roca para ampliar el territorio de Gibraltar sobre el mar. Es decir, que España impedía que camiones cargados con arena y sacos de material de construcción pasaran por tierra, por la línea, por la frontera, ¿vale? Por la verja. Y entonces Gibraltar pues amenazó que lo traería por mar, y lo que están haciendo los gibraltareños, como sabéis, pues es ampliar su territorio pues sobre el mar, ¿no? O, por ejemplo, el aeropuerto está ampliado sobre el mar, ¿no? Pues esto pues siempre ha generado una cierta polémica, ¿no? Por el tema de las aguas, porque según el Tratado de Utrecht, esas aguas no les pertenecen. Pero, bueno, la cuestión está como está, las aguas están en litigio, y hoy os hemos traído este episodio del buque accidentado, pues un poco para rescatar este tema, y más hoy que ha muerto la reina, pues qué mejor que hablar de un tema pues, de relación entre España y el Reino Unido como es Gibraltar. No, y además que hay una cosa interesante cuando tú dices, oye, que a España le parece mal lo de que se vaya construyendo sobre el mar, y es que estás diciendo tú antes, has dicho, a Inglaterra le pertenece el castillo, la ciudad y las aguas del puerto. Si te pertenece la ciudad y tú vas alargando la ciudad por el agua, esto es mío. Es decir, si algún día Gibraltar toca con Marruecos, pues, esto es mío. Pues, bueno, claro, no esto es mío. Sí. Claro, ¿sabes? Como cuando no fueron los 100.000 hijos de San Luis, tú y que historiador, Fran, me ayudarás, cuando pasó Francia para ir a Portugal, y dijo, no, que voy a Portugal, y dijo, bueno, ya que estoy en España me quedo. Bueno, eso es Napoleón, eso fue antes. Napoleón. Fue Napoleón, sí, que pasaba para Portugal, como decía Godoy, de que iba a invadir Portugal y se quedaron. Pues, oye... Ya que estaban. Hombre, claro, ya que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como se suele decir, pues ya tiramos millas. Realmente interesante, y veremos también en qué acaba. Esto hay que seguirlo porque realmente... el tema del buque, pero sobre todo el conflicto con Gibraltar. Bueno, el conflicto con Gibraltar, si no lleva 3 siglos, no lleva ninguno, pero estaría bien también ver exactamente cómo acaba esto, aunque no creo yo que en Reino Unido ahora estén para muchos quebraderos de cabeza los próximos días sobre este asunto. Yo no llamaría hoy sobre Gibraltar. No te lo van a coger. Yo creo que si llamas hoy... Tampoco, no creo que haya nadie. En los próximos 20 meses. Sí, yo creo que han descolgado el teléfono y, ¿sabes aquello de colgar el teléfono? Oye, y ya que vayan llamando. Pero bueno, sí que es verdad que realmente también interesante por seguir esta cuestión relacionada con el Reino Unido. Y siguiendo con nuestras secciones de este sesión de control que vamos a tener cada semana, también, Noelia, nos traes una, y es que a ti lo que te gustan no son tanto los dramas como Alba, aunque te gusta vestir de negro, pero no te gustan tanto los dramas, sino que tú eres más de lo que se cuece en el Congreso. Tú eres más de la política nuestra, del día a día, de la política española, y precisamente una de las... Creo, bueno, nos lo vas a explicar tú. Una de las cuestiones principales de lo que se cuece en el Congreso tiene que ver con las comisiones, algo que normalmente en la televisión no vemos, si es que cuando vemos el repaso en las noticias vemos el pleno, etcétera, pero que son súper importantes, y hemos querido en esta primera vez que presentamos tu sección que nos expliques un poquito más de qué nos vas a hablar en las próximas semanas. ¿Qué es esto de las comisiones y por qué son importantes y qué se cuece en ellas? Bueno, pues como dices, me voy a salir un poco del tiesto, pero yo creo que no podíamos cerrar un directo de Simple Política sin tratar nuestro querido Congreso y un poco la política más española. Entonces, bueno, ya que el Congreso está empezando poco a poco vuelve a empezar, como los anuncios de vuelta al cole, ¿no? Totalmente. Y quizás si tuviésemos que hablar de dramita, probablemente sería el tema renovación de móviles y el 1,5 millones que se va a destinar a eso. Pues, en vez de meternos en más dramitas que con el de la reina, yo creo que por hoy ya tenemos suficiente. Pues eso, vamos a repasar un poco qué son las comisiones, qué se hace ahí, por qué existe eso y básicamente para qué sirven, ¿no? Bueno, pues el reglamento de lo que son las cámaras, tanto del Congreso y del Senado, dice que el funcionamiento se dará tanto en lo que es la Cámara como en lo que son las comisiones. Y yo diría que las comisiones básicamente son grupos de personas, se establecen el número de personas de cada partido, eso lo va decidiendo la mesa y se deciden después de las elecciones, en función de la representación, pues tiene un número de representantes en cada comisión.
Y diríamos que son pequeños grupos de personas que para mí van adelantando trabajo de cara a lo que después se va a debatir en la Cámara. ¿Por qué? Porque si todo se tuviese que debatir entre todos los diputados, pues sería un poco desastre y sobre todo, pues bueno, muchas veces vemos que cuando hay un tema concreto igual no hay casi nadie, etcétera, o que todos los diputados mismamente no están puestos en todos los temas, ¿no? Entonces yo me quedaría sobre todo con la idea de que se va adelantando trabajo, se revisan documentos, se pueden pedir explicaciones concretas al gobierno, a un ministro, que comparezca un presidente. Muchas veces también vemos que hay comisiones de investigación en las que se sacan temas antiguos, ¿no? Van expresidentes. Es un poco, yo creo que un contacto más directo y un grupo de trabajo más cerrado. No, interesante. Interesante, sobre todo la de pedir explicaciones. Yo creo que un ejemplo sería, por ejemplo, Salvador Illa durante la pandemia, como ministro de Sanidad, que se creó. Hay muchas comisiones, como tú dices, pero que se creó esa de seguimiento de todo lo que estaba pasando en la pandemia. Y como Salvador Illa, pues no sé cada cuánto se reunía aquella comisión, pero sí que recuerdo que fue, bueno, muy seguida por los medios, obviamente, por la situación que teníamos, pero muy, ya te digo, una de las que casi más atención mediática ha recibido. Y cuando la cerró, recuerdo que tuvo palabras buenas para todos los portavoces. Sí, correcto, sí, no, la verdad que además hay que ver también eso, el para qué se crea cada una de las comisiones, que hay algunas bueno, pues como tú nos vas a ir explicando también hoy y el resto de semanas, Noelia, que son permanentes, otras que se van creando, como esta donde estaba Salvador Illa, porque sucede esto. Recuerdo una comisión también, creo que se creó por el 11M, por los atentados del 11M, creo que hubo una comisión también en relación a esos atentados y comisiones extraordinarias. Y lo que tú comentas también, y muchos temas importantes, entre comillas, que bueno, pues que se debaten ahí, y sobre todo el inicio de prácticamente todas las leyes, ¿no? De todas las leyes que luego vemos en la tele, tal, leyes mediáticas y no mediáticas, que nacen ahí. Sí. Yo creo que a lo largo de este curso, en esta sección, iremos desarrollando un poco cuál es el proceso de las leyes, ¿no? Porque hay diferentes vías para sacar adelante un proyecto normativo. Pero bueno, por quedarnos con la idea, ahora mismo, hablando del Congreso, que es un poco lo que responde el título de la sección, tenemos 21 comisiones legislativas en el Congreso, o sea, 21 temas de los que ciertos diputados se reúnen para desarrollar leyes sobre un área. Tenemos 10 comisiones permanentes no legislativas y después 7 comisiones mixtas. En las comisiones mixtas es que hay tantos diputados del Senado como del Congreso. Vale, y muchas leyes y muchos temas que acaban pasando por ahí y que luego acabaremos viendo, si salen de esas comisiones, las acabaremos viendo en el Pleno del Congreso. Claro, o sea, primero, obviamente los grupos pueden hacer sus propuestas. Si un grupo quiere sacar adelante X proyecto, pues busca primero unos apoyos dentro de la propia comisión, ¿no? Con los representantes del resto de partidos que están puestos en ese tema. No vas a ir a la persona que habla de agricultura si tú estás proponiendo una cosa de igualdad, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, lo divertido que sería. Y lo divertido que sería buscar la agricultura por la hora de sanidad. Sí, pero bueno, eso sería pues un poco la idea, yo creo, a quedarnos. Y claro, ¿qué pasa? Decías, no se sabe qué pasa en las comisiones. Bueno, es que las comisiones son privadas, no son públicas. Una cámara, o sea, al Congreso o al Senado, en un pleno se puede asistir. Un ciudadano puede ir al Congreso, tú dices, hola, soy tal, miran que no tengas delitos peligrosos en tu historial y puedes pasar. Sí, no vaya a ser que le pegues 4 tiros al techo del Congreso, no vaya a ser. Claro, pero en cambio, por norma general, los periodistas sí que pueden acceder a estas comisiones para poder informar, ¿no? Porque es parte del derecho de la democracia. Aunque en ocasiones, si se habla de secretos de Estado, etcétera, sí que se puede restringir el acceso incluso de los periodistas. Entonces, bueno, yo quería hablar de un fenómeno curioso en relación a conocer un poco cuál es el proceso normativo dentro de las cámaras, que es el plazo de ampliación de enmiendas. ¿Qué es esto? Básicamente es el limbo donde se quedan las leyes que no salen adelante, bien porque no se reúnen los apoyos del resto de partidos políticos porque no se ponen de acuerdo, porque, bueno, se pensó en un momento pero luego al final no parece una prioridad en esta legislatura y se deja un poco de lado. No sé, porque sobre todo suele ser eso. Y o sea, que hay ahora mismo en España o en el Congreso Español, a través de las comisiones, leyes que llevan años esperando a
a salir adelante, a llegar al pleno del Congreso. Sí, el plazo de ampliación de enmiendas, lo que está pensado es para ampliar el plazo y a revisar los aspectos técnicos. Es decir, si por ejemplo pues tienes la sensación esta de que te está pillando el toro, ¿no? Y dices, oye, pues es que me gustaría hacer este trabajo con más tiempo. Bueno, pues esto sería el plazo de ampliación de enmiendas. Las enmiendas son pues las quejas o las modificaciones que pueden presentar los grupos al proyecto que ha presentado un partido político. Por ejemplo, el Partido Socialista dice que quiere aprobar X ley y entonces el resto de grupos dicen, pues mira, yo añadiría esto, a mí este punto me parece mal porque tal, una serie de modificaciones, ¿vale? Esto serían las enmiendas, pues que alguien no lo tiene en mente. Entonces sí, efectivamente, el ejemplo del libro es la ley de los niños robados, porque superó el primer filtro del Congreso de que fuese una ley a tener en cuenta, que fuese debatida por los partidos, y entonces pasó a la comisión correspondiente con el apoyo de todos los grupos menos de Vox. Sin embargo, pues lleva desde 2020 atascada en la Comisión de Justicia y se ha ampliado este plazo de enmiendas unas 70 veces. ¿Pero ¿70 veces? Madre mía. 70 veces. Madre del amor hermoso. 70 veces. Sí, bueno, pero esto, ¿y por qué? O sea, ya se puede tirar a la basura, ¿no? O sea, que lo manden a la papelera de reciclaje ya. Si es que esto no, que ya no, ¿qué sentido tiene? Claro, pero es una ley que como la echas a la basura, ¿sabes? Es ya un lo sé, tema polémico, ya. Entonces, pues simplemente no se consiguen poner de acuerdo y bueno, yo quería comentar que estos casos en concreto los he rescatado de un artículo que hizo la periodista Marta Monforte en Infolibre. Entonces ella se acercó un poco a hablar con los diputados y les fue preguntando que cómo veían si esto iba a salir adelante. Ya hizo el artículo antes de que acabase como el curso político del año pasado, ¿no? Antes del descanso de verano. Sí. Y bueno, pues las fuentes consultadas por ella apuntaban a que hay diferencias existentes entre PSOE y Unidas Podemos que no se ponen de acuerdo y por eso está esto así. Vaya. Sería comprensible que los partidos de la derecha, por ejemplo, pues fueran los que estuvieran... Sí, claro, como el bloqueo del Poder Judicial... Esta normativa, pero que tiene narices, ¿no? Que en principio dos fuerzas que tienen que ir a una en un tema así, ¿no? Pues sea... no sé. Sí. También fue el caso de la ley trans, que encontró pues muchas reticencias entre el PSOE y Unidas Podemos y también estuvo mucho tiempo atascada, de hecho sigue ahí. Y luego quería poner el ejemplo también de la ley de vivienda, que bueno, que es que fue una cosa súper importante para esta legislatura, ¿no? Podemos llegó a condicionar los presupuestos generales de este año a que el PSOE accediese a elaborar esta ley y se tramitó por la vía urgente. Y estuvo después 2 meses en el periodo de enmiendas en los que recibió 900 peticiones, o sea, 900 enmiendas, quiero decir. Y entonces, ¿solo con que tardes un día en resolver cada una de ellas? Claro. Entonces, ahora pues está elaborando un informe, o sea, esto, como digo, ya lo iremos explicando, pero antes de aprobar una ley se realizan varios informes técnicos de diferentes impactos, etcétera. Entonces, bueno, pues este volumen de enmiendas pues también lo retrasa todo. No, son 900 y además si no se ponen de acuerdo, porque ahora Fran, por ejemplo, en el chat Oscoche TV te contesta diciendo, bueno, tampoco sorprende demasiado que la izquierda española no se ponga de acuerdo. Tampoco sorprende. Sí, tampoco sorprende. A ver, en noticias que ha sorprendido a un total de 0 personas, la izquierda española no se ha puesto de acuerdo en sacar una ley adelante. Pero sí que es verdad. Oye, realmente no sé si tengo ganas de esta sección o no, porque parece como muy frustrante, ¿no? Dentro del color político que tenga cada uno, es como muy frustrante ver el trabajo de las comisiones que... Por un lado yo creo que nos queda claro que es muy importante y que se cuece en el Congreso yo creo que casi va a estar centrado en estas comisiones, aunque evidentemente cada semana podemos traer alguna cosilla diferente, pero que realmente también queda bastante claro pues un poquito el ejercicio, ¿no? de paciencia que debe tener. Sobre todo me he quedado con la de los bebés robados, ¿no? La ley de los bebés robados que estábamos comentando tú ahora, ¿no? Lo de que se ha ampliado el plazo 70 veces, o sea... Es una barbaridad. Tremendo. Sí. Bueno, pues aquí tenemos las 3 secciones que vamos a tener esta temporada con este plantel que ahora se enfrenta a algo que teníais miedo. En este final de directo, bueno, ha llegado el momento de el trivial.
Lo hemos dicho en el podcast, lo hemos dicho en Twitter, lo hemos dicho en todas las redes sociales. Os hemos ido entrenando también a vosotros, los que nos estáis viendo a través de nuestro Instagram, porque os hemos ido entrenando también con ciertas preguntas de Trivial. Básicamente queremos acabar cada uno de estos directos, como digo, haciendo un trivial en el que obviamente participaréis vosotros, Fran, Noelia, Alba, y que también podéis participar los que estéis en directo. Es muy sencillo, o sea, habrá premios incluso, aún los tenemos por decidir, quizá la semana que viene os los podamos decir. Básicamente es súper sencillo. Cuando yo voy a ser el moderador aquí, el presentador, yo de esta me libro, voy a... Sí. Primero elegiremos, os presentaré las categorías, como los quesitos del trivial, elegiremos una categoría y haré dos rondas de preguntas a, pues eso, Fran, Noelia y Alba. Cuando yo haga una pregunta, vosotros, los que nos estáis viendo, podéis contestar en el chat. La primera persona que lo acierte se lleva 3 puntos, la segunda 2, la tercera 1. Y en vuestro caso, pues en el caso de Fran, Noelia, Alba, lanzaré la pregunta a alguien, por ejemplo a Fran, si la acierta tendrá 3 puntos, si no habrá un rebote y por ejemplo irá a Noelia, que tendrá 2 puntos si la acierta, y si no a Alba 1. Y lo que habrá que pensar es exactamente esto, y espérate que tengo que pensar, a ver, aquí tiene que haber premios también para vosotros. Yo creo que más que premio, aquí tiene que haber una apuesta, hay que decidir algo. Sugerencias por el chat. Exacto, aceptamos por supuesto todas las sugerencias por el chat. Si nos estáis viendo en diferido en YouTube, pues en los comentarios de ¿qué podemos hacer? Yo lo primero que se me ha ocurrido es que el que pierda de los 4 tiene que invitar a comer o a cenar al resto. Pero bueno, esto ya veremos. Y espérate, porque sé que vais a decir, claro, pero como tú eres el presentador no te tocará invitar. Hombre, aquí ahora mismo en el directo hay 2 personas en Madrid, 2 en Barcelona. Para unirles alguien tendrá que pagar el AVE. Y evidentemente va a ser el Menda, o sea que, a ver, tampoco nos quejemos, ¿eh? A ver, ahora tampoco Ahora no nos quejemos, ¿vale? Entonces, una vez explicado todo esto, el orden de hoy, cada día entre vosotros cambiar el orden. El orden de hoy voy a empezar por Fran, luego Noelia y luego Alba. Como digo, 2 rondas en la que primero habrá una categoría y luego otra. Así que me he traído uno de estos, ¿sabéis eso de elegir el número aleatorio, el tirar un dado y demás? Pues voy a usarlo para decidir exactamente cuál va a ser nuestra primera categoría. Antes de decidirlo, por cierto, voy a deciros las 6 categorías, por si me parece que os las dije antes del directo, pero sobre todo para la gente que nos está escuchando. Las 6 categorías que tendrá nuestro trivial de aquí a toda la temporada son política nacional, política internacional, docuteca, es decir, series, pelis, libros que tengan relación con la política. En cuarto lugar, la teoría política, sí, ya nos vamos... Profe, hoy Alba, cuando te toque esta, ¿cómo te va a gustar esta de teoría política? Historia política, hombre Fran, a ver, no me falles aquí en historia política. Y la última, curiosidades políticas, es decir, por ejemplo, frases de Mariano Rajoy, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿vale? Es lo que vamos a tener en nuestro trivial. Vamos a ver cuál es la primera categoría con la que... Por cierto, Fran, vas a ser el primero que va a recibir una pregunta en este trivial, o sea, es la presión, absoluta. Es historia. Historia. Vamos a tener opciones. A veces... No, tú en el trivial tienes opciones. O sea, tú has jugado al trivial. Bueno, hay alguna pregunta que tienes opciones. Tienen opciones. Bueno, en alguna pregunta del trivial. Bueno. A ver. En alguna pregunta muy complicada os daré opciones. En las que no son complicadas no os voy a dar opciones. Yo solo jugaba al trivial junior, entonces tenía opciones. Yo me voy, o sea, yo dejo los cajos. Si solo jugáis al trivial junior, yo me voy, o sea. Que no hay. A ver, he intentado que las preguntas sean la categoría que sea para esta primera vez, para este primer día, sean relativamente fáciles. Por cierto, a todo esto he hecho lo de generar el de esto y aleatoriamente es política nacional. Vamos a empezar por política nacional, así que supongo que es la de Noelia. En este caso, si es como se... Ahora fallo. Ya, seguramente. Bueno, Fran, yo voy a apuntar aquí los puntos. Por supuesto, los que estáis viendo en directo podéis responder. Y ya os digo, el primero se lleva 3 puntos, 2 y 1. Y la semana que viene haremos clasificación durante todas las semanas con vuestro usuario de Twitch. Y obviamente, pues ya os diremos la semana que viene a ver qué premios os damos, ¿vale? Entonces, pregunta para Fran, política nacional. De verdad que cuando la oigas vas a decir, ¿en serio este es el nivel? Bueno, empezaremos facilito. Fran, ¿cuál es la edad mínima para votar en España? A los 18 años. ¿Estás seguro?
Sí. Ahora no, pero sí. Qué malo Bueno, es, juegas nunca la se- carta No, de- ¿sabes por qué te lo pregunto también? ¿Sabes por qué te lo pregunto también? Porque al ser una pregunta medianamente fácil, así doy tiempo también que en el chat alguno se apunte. Por cierto, podéis creer en Fran o no. Podéis apostar o no a que son 18 años. Obviamente, Fran, Nunca son había 18 sentido esto de los años. concursos. En casa, cuando los ves, los respondes rápido, ¿no? Pero cuando estás, te preguntan a ti. es Pero como, a que te joder, pones nervioso y ya dudas incluso de si son 18 sí, años. Sí, sí, son ¿A 18, qué- 45. ¿no? ¿A qué has dudado? Claro, claro. No, no, exacto. Es que dices, oye, ¿yo puedo votar? ¿Yo con mi edad puedo votar? Ya empiezas a dudar absolutamente de todo. Pero, por supuesto, la edad mínima para votar en España son 18 años, ¿vale? Esta es la primera pregunta. Noelia, va para ti la siguiente pregunta de política nacional. Y esta yo creo que te va a encantar. No sé si la vas a acertar, pero te doy ya una pista. Tiene que ver con el Congreso de los Diputados. Así que es lo tuyo, ¿vale? Porque esto es algo que se cuece en el Congreso. Para ti, Noelia, y obviamente para los que estáis en directo. Pregunta, Noelia, ¿cuántos vicepresidentes tiene la mesa del Congreso de los Diputados? 4. Te vuelvo a hacer la misma pregunta mientras espero si alguien quiere contestar en el chat. Por cierto, si contestáis en el chat y falláis no pasa nada, tampoco os voy a restar puntos. Noelia, ¿cuántos has dicho? 4. ¿Estás segura que son 4? Yo En diría el- que sí, pero... Yo te digo que no sé si es porque lo sabe, pero Scotche TV te ha seguido a Fran hasta la muerte con 18 años y te sigue a ti con 4. Correcto, son 4. Son 4 los vicepresidentes que hay en la mesa del Congreso de los Diputados. Ostras, Alba, han acertado, ¿eh? Qué presión, Estoy ¿eh? temblando. Bueno, no, a ver. Yo creo que es también relativamente fácil. Porque a ti te gustan los dramas, ¿verdad? Te gustan los dramitas. Sí, me encanta Y el drama. parece que lo haya hecho expresamente, pero esta pregunta va de dramas. Alba, ¿cuántos escaños en el Congreso de los Diputados tenía Ciudadanos cuando Albert Rivera anunció su retirada de la política? Un drama, ¿eh? Un drama a todas luces, un drama. El resto no digáis nada porque os puede venir rebote. Eran, no sé, eran 13. No sé. Te sonaban 13 y yo te voy a decir que no eran 13 y el rebote en este caso va para Fran. Fran, ¿cuántos? Yo voy a decir 42. Tú vas a decir 42, pues voy a ver ya con el siguiente rebote, Noelia. Pero estamos hablando... No, a ver, no No. estamos hablando de nada. Yo repito la pregunta. ¿Cuántos escaños obtuvo en el Congreso Ciudadanos cuando Albert Rivera anunció su retirada de la política? Es decir, ¿qué resultado obtuvo Ciudadanos cuando Albert Rivera se fue? Dijo, oye, me retiro. 10. ¿Perdona? 10 escaños. 10 escaños, un puntito para Noelia. Ay, ¿por qué poco? Claro, porque había en las elecciones, sí. Es que claro, hombre, a ver. Trampa esa, ¿eh? Bueno, trampa. Hombre, pues mira, la respuesta que nos han dejado en el chat de demasiados, pues imagínate, claro, aquí, venga. Claro, eso no cuenta para punto, Oscoche, eso no cuenta para punto, ya te lo digo yo. Bueno, primera ronda con política nacional. Y vamos a hacer 2 rondas, así que vamos a elegir ya la segunda categoría, donde os va a tocar también hacer varias, una pregunta por cada uno. De momento os digo que tenemos a Noelia líder, con 4 puntos, Fran 3, Alba. Esperemos que esta categoría no es por nada, Bueno, la categoría política internacional. Ha tocado la categoría de política internacional. Y voy a empezar por Fran. Fran, ¿cuál es el idioma oficial de Andorra? El catalán y el castellano y el francés son cooficiales. A ver, Fran, ¿cuál es el idioma oficial de Andorra? El catalán. Digo, porque cuando tú giras la tarjeta del Trivial no da espacio a todo eso. Entonces, ¿cuál es el idioma oficial de Andorra, Fran? Bueno, al catalá. El catalán. Correcto. Bien, Fran, bien. Es que me dice aquí cooficiales. Ya solo te falta decirme quiénes son los 2 copríncipes de Andorra y ya... El obispo d'Urgell y el presidente, el jefe de Estado de Francia. Sí. Muy bien, perfecto. No suma puntos eso, pero bueno, muy bien. No. Pues ya podría, que yo voy... Oye, Alba, ¿y si recuperas puntos añadiéndote al chat? Te vas al chat y entonces ahí te sumas unos puntitos. Puede meterme, sí. Claro. Bueno, ahora le toca a Noelia. Pregunta para Noelia, política internacional. Antes de Donald Trump,
¿cuál había sido el último presidente de los Estados Unidos que se enfrentó a un proceso de impeachment en el Senado? De los Estados Unidos, claro. Antes de Donald Trump. El último antes de Donald Trump. No lo sé. ¿No lo sabes? ¿No quieres dar una... ahí, yo qué sé, un presidente de los Estados Unidos? Kennedy. Kennedy, no. Alba, rebote. Es Clinton. Es Por lo Clinton. Por ¿Clinton lo de nombre Bill? Lewinsky. Bueno, Lewinsky no fue presidenta. Ya lo sé. Es Bill Clinton, es Bill Clinton. No te quiero hacer sufrir, es Bill Clinton, correcto. 2 puntitos para Alba, era Bill Clinton, correcto. Además aquí sí que hay medianamente trampa porque, por ejemplo, podríamos hablar de Richard Nixon, el cual, con el tema del Watergate, nunca llegó a tener un impeachment porque dimitió antes de enfrentarse al impeachment. De todas maneras, Bill Clinton es posterior, así que realmente era Bill Clinton. Y en este caso te toca, Alba, otra pregunta. En este caso sí que hay opciones, ¿veis? Sí que tengo preguntas con opciones, que de O sea, verdad. eso significa que es difícil. Sí. Si no te importa, sí. Asumimos la derrota. Sí, Vale. bueno, como tú, o sea, como, no sé, si quieres ya asumir la derrota. Pero bueno, yo te la hago, ¿vale? Venga. Con datos de 2020, ¿qué estado europeo tenía mayor PIB por cápita? Y te voy a dar 4 opciones. Andorra, Mónaco, Liechtenstein o Luxemburgo. En 2020, ¿qué estado europeo tenía mayor PIB por cápita? Andorra, Mónaco, Luxemburgo o Liechtenstein. Estoy entre 2, pero voy a decir... Buah, si me llegas a decir que estás entre 4... No. Digo Liechtenstein, pero... No sé. A ver, ¿dices Liechtenstein o no dices Liechtenstein? Lo digo. Dices Lo Liechtenstein. Es tu respuesta final, Liechtenstein. Pues no. No es Sí, porque Liechtenstein. si es... No es, pues es Luxemburgo. A ver, hay rebote, ¿eh? Tú ves dando pistas a tus compañeros. No es Liechtenstein. Fran, rebote para ti y te quedan 3 opciones: Luxemburgo, Andorra o Mónaco. Yo, por ser justos, yo había pensado en Mónaco y como ha dado una respuesta que podría ser, yo voy a seguir con Mónaco. Vas a seguir con Mónaco, o sea, tú te pones con Mónaco. Me pongo con Mónaco. Pues es Me pongo correcto, con Mónaco. es Mónaco. Oh. Mónaco es el estado europeo, al menos con datos de 2020, que son los últimos que se pueden consultar, es decir, son los últimos en los que tenemos datos de todos los países, ¿vale? Homogéneos. Es el estado europeo con más PIB por cápita. Os digo una cosa, no están por orden, es decir, he metido a Andorra, Luxemburgo y Liechtenstein por hacer bulto, es decir, no es que sean el primero, segundo, tercer y cuarto. Obviamente podemos imaginar que el PIB por cápita de, pues como digo, de Luxemburgo, de estos países, pues realmente sea también bastante importante, etcétera, etcétera, pero como digo, es Mónaco. Obviamente cada semana, cuando volvamos a hacer la sección de Trivial, pues iré recordando los puntos que tenéis entre los usuarios del chat, porque no me da tiempo a apuntarlos en directo, pero sí que esta primera experiencia del Trivial, por cierto, ¿qué tal la primera experiencia del Trivial? No sé cómo... ¿Bien? ¿Mal? ¿Lo dejamos? O sea, ¿lo anulamos para la siguiente semana o bien? Bien. Sí. Bien, bueno. A ver, por lo menos tenemos todos puntos. Oye, ¿sabes como aquello de Ralph en Los Simpsons de todo el mundo gana? Pues tenemos puntos. En este caso, recuento final rápido. Tenemos a Fran con 8 puntos, tenemos a Noelia con 4 y tenemos a Alba con 2 puntos. ¿Qué os parece? Esto es remontable, ¿eh? Es solo la primera vez. Y oye, si os picáis mucho, puedo hacer más rondas. De momento, como digo, tenemos estas 2. Hemos probado ya los quesitos de la política nacional y la política internacional. Pero bueno, tenemos más quesitos todavía por probar. Oye, y a lo mejor no descarto que la semana que viene, como es un generador de estos automático, repitamos alguna de las secciones. Que por cierto, la mayoría de respuestas que habéis dado en el chat han sido correctas, excepto en esta última y en la de Bill Clinton. Creo que como mínimo una respuesta correcta siempre ha habido. Bueno, lo de los diputados de Ciudadanos, ese demasiados, que no lo vamos a contar como respuesta acertada, pero quitando todo eso, la verdad que muy bien también en ese sentido. Oye, pues
con este trivial acabamos este primer directo en el que hemos empezado escuchando a Fran y a Alba pero sin verlos y que hemos acabado yo creo que pasándonoslo bastante bien en un directo en el que hemos hablado del MidCat, en el que hemos hablado obviamente de la noticia del día, de la semana, puede que del año, el fallecimiento de la reina Isabel II, y del que hemos aprendido sobre todo qué son las comisiones y de que vamos a hablar mucho de las comisiones del Congreso. Y que sabemos que vamos a tener muchos dramitas, no solo en la sección de Alba, sino quizá también a la hora de jugar al Trivial. Vamos a tener algún que otro dramita y ese taquígrafo, que nosotros sí que lo vamos a ver todo claro, ¿verdad, Fran? Sí. No, por supuesto, ¿no? El taquígrafo traerá historias interesantes. Bueno, antes de despediros a vosotros y obviamente de cerrar este directo, recordar sobre todo varias cosas. Que el directo lo acabamos ahora, pero desde mañana mismo, viernes por la mañana, los que sois mecenas en Patreon, ya sabéis, patreon.com/simplepolítica, tendréis disponible tanto en YouTube como en formato podcast este directo. Desde el sábado lo podréis escuchar en formato podcast y en YouTube todo el mundo. Si lo queréis ver repetido, por decirlo así, o escucharlo por primera vez, lo podréis hacer cada sábado. Y que además en YouTube tendréis disponibles por separado las secciones, es decir, el dramita, lo del taquígrafo, lo que se cuece en el Congreso, eso lo vamos a tener por separado para que lo podáis ver. Y el Trivial también lo podéis tener también por separado por si queréis volver a jugar, o sobre todo la gente que lo pueda descubrir en YouTube por primera vez. Fran, Noelia, Alba, no sé, os iba a decir, os espero la semana que viene, pero es que, no sé, espero que os lo hayáis pasado por lo menos tan bien como yo y que la semana que viene repetimos en jueves o en sábado, si nos escuchan desde el podcast, o al día que nos estén escuchando, porque yo ya no sé cómo hablar. La generación Z me tenéis que enseñar a esto, a este lenguaje en que estás en directo, pero te pueden ver en diferido. Me vais a tener que ayudar, los de la generación Z. Bueno, en eso estamos. En eso estáis, ¿no? Hablamos idiomas diferentes. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a vosotros tres. Nos vemos el jueves que viene. Y obviamente también a vosotros los que habéis estado en directo, los que nos habéis visto también en diferido. Así que nada, un saludo y nos vemos el próximo jueves. Adiós. Chao. Adiós.